Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que hemos titulado Ejecución del Contrato y hemos agregado ahí las palabras bienes y servicios porque el tema de ejecución contractual es bastante amplio y la parte justamente de ejecución de obras y consultoría de obras tienen algunas particularidades que lamentablemente por el poco tiempo que tenemos una hora nada más para desarrollar el tema, no las vamos a poder tocar el día de hoy. Quizás hagamos un nuevo evento para tocar ya más un poco lo que tiene que ver de la ejecución del contrato para consultores y ejecutores de obras. Pero como siempre les decimos, lo importante no es de que ustedes se conviertan pues unos total especialistas, porque ni yo siquiera tengo el total conocimiento de la normativa, porque es bastante amplia, ¿no? No solamente la ley, el reglamento, las directivas, las opiniones, las resoluciones, los laudos, que van creando criterios de interpretación. Lo importante es que nosotros entendamos un poco cómo funciona todo esto y desarrollemos criterios, ¿no? Criterios de interpretación, criterios para poder tomar decisiones. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a explicar el día de hoy, si bien es cierto, no está directamente relacionado en algunos casos a lo que es ejecución de obras y consultoría de obras, ustedes lo pueden extrapolar a esos casos, ¿no? Porque lo importante, repito, es que nosotros tengamos criterio para poder tomar decisiones adecuadamente. Estamos en el tema número 11, en todo caso, este es el tema de ejecución del contrato, y la próxima semana vamos a dictar estrategias para una contratación exitosa. La semana pasada dictamos ofertas en consorcio, y la próxima semana, en todo caso, estamos cerrando el ciclo de los 12 seminarios del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. Luego de ello, vamos a comenzar a dictar algunos temas complementarios. Vamos a desarrollar algunos webinars que van a complementar un poco todo lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Con algunos casos prácticos, exponiendo y analizando con ustedes algunos casos prácticos y también la participación de algunos expositores invitados que van a reforzar un poco o también complementar algunos de los temas que de repente nosotros hemos expuesto, como por ejemplo arbitrajes, junta de resolución de disputas. Eso ya ustedes van a recibir las invitaciones y en nuestras redes sociales, como siempre, se va a publicar las invitaciones para que puedan participar. El marco legal que nosotros siempre mencionamos es, por si acaso, el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que fue modificado con el Decreto Supremo 377, y también acá tiene que ver un poco lo que es la Directiva 005-2019, participación de proveedores en consorcio. Entonces, bajo ese marco legal es que vamos a desarrollar el tema del día de hoy, e inclusive se les está dejando con el material de apoyo los extractos de la ley que están relacionados a esta parte de ejecución del contrato. Y ya les habíamos mencionado que la fase de contratación pública, que la contratación pública tiene tres fases: la fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual, ¿no? Ya hemos desarrollado temas que están referidos a las fases anteriores hasta el proceso de selección, ¿no? Con la formulación de consultas, el análisis de las bases, la presentación de la oferta, apelación, ¿no? Ofertas en consorcio, ya todo eso lo hemos desarrollado y ahora vamos a ver lo de la fase de ejecución del contrato, que resulta de bastante importancia, ¿no? Porque ya les he mencionado en alguna oportunidad de qué sentido tiene de que ustedes se adjudiquen la buena pro, ¿no? Si luego de adjudicada la buena pro podría haber dificultades para la suscripción del contrato o podría haber dificultades en la ejecución del contrato. Por eso que ustedes necesitan tener una visión amplia de cómo se maneja este tema de las contrataciones públicas en todas sus fases, ¿no? En la fase de actos preparatorios, en la fase de selección, que hemos prácticamente terminado la semana pasada, y ahora vamos a ver en la fase de ejecución del contrato, que repito, es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar algunos puntos importantes para ustedes el día de hoy de esta fase. Entonces, una vez de que la buena pro ha quedado consentida, ¿no? El adjudicatario de la buena pro tiene que suscribir el contrato. Entonces, esta obligación de contratar nace luego de consentida la buena pro
o de que haya quedado administrativamente firme. Entonces acá tenemos dos términos, consentimiento de la buena pro o que haya quedado administrativamente firme. Consentimiento de la buena pro es cuando se otorga la buena pro, ¿no? Y ningún participante o ningún postor impugna esta buena pro, ¿no? Entonces la buena pro queda consentida, ¿no? Y cuando la buena pro queda administrativamente firme es cuando, habiéndose interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Emite su resolución y confirma la buena pro o otorga la buena pro a algún otro postor, ¿no? Entonces, cuando el tribunal emite su resolución, ya ahí no hay forma como cuestionar esa resolución y se dice que la buena pro ha quedado administrativamente firme. Entonces, luego de alguno de esos dos supuestos, ¿no? Ya comienzan a correr los plazos para la suscripción del contrato. Y la normativa nos señala que tanto la entidad y el postor o los postores ganadores de la buena pro están obligados a contratar con el Estado. O sea, esto es una obligación. Ahora, la entidad pública podría negarse a suscribir en el contrato con el adjudicatario, ¿no? En algunos de los siguientes casos: por recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento, por una norma expresa, o porque desaparece la necesidad debidamente acreditada. Cualquier otras causas injustificadas, ¿no? Si hubiera otra causa que no sean estas y que es injustificada, entonces acarrea responsabilidad del titular y funcionario delegado. Y además, si la entidad se niega a suscribir el contrato por algunas causas que no sea esta, que ya se consideran injustificadas, la entidad pública no podrá convocar en el mismo ejercicio presupuestal, ¿no? Ese procedimiento de selección. Este es del lado de la entidad. Y del lado del postor, si el postor no suscribe el contrato de manera injustificada, ¿no? Pierde automáticamente la buena pro y aparte se le inicia un procedimiento sancionador, porque esto no suscribir el contrato o no perfeccionar el contrato constituye una infracción que el Tribunal de Contrataciones del Estado la va a sancionar. Y en cambio, el postor podría tener justificación solamente por dos motivos: por una imposibilidad física o por una imposibilidad jurídica. Son dos causales, dos formas por las cuales el proveedor podría eventualmente negarse a suscribir el contrato. Entonces, el perfeccionamiento del contrato se puede producir también de algunas maneras, de diferentes maneras. Uno, con la suscripción del documento que lo contiene, el contrato. Hay un contrato y se suscribe, lo suscribe la entidad y lo suscribe el representante del postor. En subastas inversas electrónicas, adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar el contrato a través de la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, siempre y cuando que el valor estimado no supere los 100,000 soles. ¿Ok? Este es otro supuesto. O sea, un supuesto es con la suscripción del documento que lo contiene, la suscripción del contrato, ¿no? Suscribe en la entidad pública, suscribe el representante del postor. Y la otra forma es con la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, siempre que no supere el valor estimado los 100,000 soles y se trate de una subasta inversa electrónica o una adjudicación simplificada para bienes y servicios en general. Quiere decir que para adjudicación simplificada de obras y de consultoría de obras siempre tiene que haber un contrato. ¿Ok? Pues interpretemos bien la norma, ¿no? Solamente esto es para subasta inversa electrónica y adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios. Los demás supuestos tiene que ser con contrato. En caso que se trate de un procedimiento de selección según relación de ítems, hay varios ítems, el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra siempre que el valor estimado no supere igual los 100,000 soles, ¿no? Si un ítem no supera los 100,000 soles, también con orden de compra o con orden de servicio. Si se trata de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, siempre se perfecciona a través de una orden de compra o de servicios. En estos casos no hay un contrato entre la entidad y el proveedor.
Entonces, el contrato en sí, ¿no? Hemos hablado que es un documento donde están unas cláusulas que obligan a las partes, ¿no? O puede ser una orden de compra o una orden de servicio. Nuestra normativa señala que el contrato, aparte del documento que lo contiene, este documento que ustedes van a firmar, o de la orden de compra o la orden de servicios, también forman parte de este documento otros documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, los documentos del procedimiento que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora. O sea, forman parte del contrato el documento que yo suscribo, las bases integradas del procedimiento de selección, el pliego de solución de consultas y mi oferta, por lo menos. O sea, todo eso viene a formar parte del contrato para interpretar cualquier diferencia que pudiera haber o las obligaciones de las partes, ¿no? Si bien es cierto, el contrato puede ser un documento de 3 o 4 hojas, los demás documentos, entre ellos las bases integradas, la solución de consultas, el pronunciamiento del OCE, mi oferta, todos esos documentos que tienen obligaciones para las partes también van a formar parte de este documento denominado contrato, ¿no? Para que pueda interpretarse mejor, ¿no? Las obligaciones de las partes, por si acaso. Eso tengámoslo bien en cuenta, ¿no? De repente yo no encuentro algo en el contrato. Me voy a las bases integradas y ahí acá está, hay una aclaración respecto a cómo voy a ejecutar las prestaciones. ¿Ok? Los contratos, sabemos pues que en las bases estándar que están trabajando las entidades públicas ahora, de lo cual ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Contiene una proforma de contrato, ¿no? O sea, usted antes de presentarse a un procedimiento de selección hace su análisis de las bases del procedimiento de selección y en esas bases van a encontrar una proforma de contrato. Entonces allí revisan pues qué es lo que ustedes van a firmar en caso que se adjudique la buena pro. Y ese contrato debe tener unas cláusulas obligatorias. O sea, estas cláusulas deben estar de todas maneras. Las referidas a las garantías, las referidas a anticorrupción, las referidas a la solución de controversias y las referidas a resolución del contrato por su incumplimiento. ¿No? Estas cláusulas son obligatorias y ustedes las van a encontrar siempre en esta proforma de contrato. Cuando hablamos de contratos de ejecución de obras, además, se deben incluir cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución del contrato. Esta es una disposición especial para los contratos de obra. Entonces, los contratos tienen unas cláusulas mínimas, que son estas que hemos mencionado, y para el caso de obras también hay una cláusula referida a la identificación de los riesgos que pueden ocurrir en la ejecución de las obras y cómo se va a determinar la responsabilidad entre las partes. Para que un postor al que se le ha adjudicado la buena pro, ¿no? pueda suscribir el contrato, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, ¿no? el postor debe tener RNP vigente. O sea, es una de las condiciones obligatorias. Si el postor que se le adjudica la buena pro antes de que suscriba el contrato, por ejemplo, lo inhabilitan o está suspendido su registro nacional de proveedores, no va a poder suscribir el contrato. Luego, el proveedor no debe estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Para el caso de consultoría de obras, debe de cumplir con la especialidad y para el caso de ejecutor de obras, debe de tener la capacidad libre de contratación suficiente, lo cual también hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, sabemos que a los ejecutores de obras se les asigna una capacidad máxima de contratación, ¿no? Que va a ir disminuyendo en función a los contratos que va suscribiendo. Entonces, antes de suscribir un nuevo contrato, tiene que verificar que ese postor cumpla, ¿no? y tenga la capacidad suficiente libre para poder firmar ese nuevo contrato. Ahora, en las bases de los procedimientos de selección, también encontramos en el capítulo número 2, encontramos una relación de documentos que a nosotros nos van a solicitar para la suscripción del contrato. Y entre ellos, ¿no? lo mínimo que se encuentra son los referidos a las garantías, salvo que se trate de una excepción, el contrato de consorcio, si es que el postor ha participado en consorcio, el código de cuenta interbancaria, los documentos que acredite que quien va a firmar el contrato cuenta con las facultades suficientes para suscribir el contrato, y los documentos que acrediten los requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional
para el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? O sea, son los documentos que nos pueden solicitar para la suscripción del contrato, que están contenidos en el capítulo número 2 de la sesión específica de las bases del procedimiento de selección. Entonces, queda la buena pro consentida o administrativamente firme y comienzan a transcurrir los plazos para que usted pueda suscribir el contrato. Y la normativa señala que una vez que la buena pro queda consentida o administrativamente firme, usted tiene 8 días hábiles para entregar los documentos para la suscripción del contrato. Si usted tiene máximo 8 días para presentar estos documentos, luego tiene 2 días hábiles máximo para suscribir el contrato, o la entidad en ese mismo plazo tiene que requerir que subsane alguna omisión o error en los documentos presentados. O sea, quedó la buena pro consentida o administrativamente firme, presento mis documentos al 8º día y supongamos que me hubiera faltado un documento o algún documento que yo presento tiene un error, ¿no? La entidad tiene que darme plazo dentro de los 2 días siguientes para que yo subsane, tiene que darme un plazo máximo de 4 días para subsanar. Vencidos estos plazos, a los 2 días como máximo debe de suscribirse el contrato, ¿no? O sea, hay plazos que tenemos que cumplir para suscribir el contrato. Y si no cumplimos con este plazo, no presentamos los documentos o no subsanamos a tiempo, sucede lo que se conoce como la pérdida de la buena pro. Nos quitan la buena pro y eso también determina el inicio de un procedimiento sancionador. Si la entidad no cumple con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, no, o sea, pasan los días, usted presentó los documentos, usted subsanó y la entidad no lo llama o no hace ninguna gestión para suscribir el contrato, ¿no? Usted puede requerirle a la entidad pública dándole un plazo de 5 días hábiles para que suscriba el contrato, y si la entidad, vencido ese plazo, no suscribe el contrato, usted puede dejar sin efecto la buena pro, con lo cual la entidad pública no podrá convocar ese mismo proceso en el ejercicio presupuestal, ¿no? O sea, eso también está normado, ¿no? O sea, eso es en el caso que la entidad no suscriba el contrato, ¿no? Y en el caso que usted no perfeccione el contrato, si usted no presenta los documentos o los presenta pero no perfecciona el contrato, usted pierde automáticamente la buena pro y el órgano encargado de las contrataciones requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, y si este segundo postor que se llama no suscribe el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. O sea, hay formalidades, plazos que tenemos que tener en cuenta respecto a la suscripción del contrato, que si no cumplimos en presentar o lo hacemos fuera de tiempo, puede determinar que perdamos la buena pro, y esa pérdida de la buena pro determina también el inicio de un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien, entonces, si todo está correcto, usted presentó los documentos para firmar el contrato, la entidad pública lo llamó, suscribió el contrato, entonces ya se generan las obligaciones entre las partes. Y en esta fase de ejecución del contrato, las partes, la entidad pública y el contratista, deben de cumplir las prestaciones con las que se han comprometido, ¿no? Que están contenidas en los documentos del contrato, ¿no? Las bases, el pliego de solución de consulta y mi oferta también, ¿no? O sea, en todos esos documentos ahí están contenidas las obligaciones que deben de cumplir las partes. Por ejemplo, yo en mi oferta pude haber dicho, voy a entregar una camioneta de marca tal, modelo tal, número con tales características, tal color, etcétera, etcétera, que eso no está en el contrato, ni eso tampoco está en las bases, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir con estas obligaciones que están en mi oferta. Por eso que se dice que el contrato está conformado, además del documento que lo contiene, por las bases y también por mi oferta, ¿no? Porque esa información no pudiera necesariamente estar en el contrato. El contratista debe entregar, suministrar los bienes, prestar el servicio o ejecutar la obra, y por su parte la entidad debe de emitir la conformidad y proceder al pago de las prestaciones recibidas. La fase de ejecución del contrato se inicia con el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y termina con la conformidad del obra usuaria y el pago correspondiente. Muy bien, ahora si hemos suscrito el contrato,
y comenzamos a brindar las prestaciones respecto a los bienes y servicios, la entidad debe de emitir su conformidad en un plazo máximo de 7 días desde su recepción. O sea, una vez que yo he entregado los bienes, la entidad tiene 7 días como máximo para emitir la conformidad o, en todo caso, observar, ¿no?, si es que hubiera algún defecto en los bienes o en el servicio que yo estoy prestando, ¿no? Y en ese caso tiene que otorgar un plazo no menor de 2 días ni mayor de 8 días para que el proveedor subsane alguna observación en la prestación, y si las observaciones son complejas o sofisticadas, la subsanación requiere, es un poco complejo, se tiene que dar un plazo entre 5 y 15 días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. Lo que quiere decir que si usted no subsana dentro de este plazo, comienzan a correr los plazos para la aplicación de penalidades. O sea, hay un plazo de 7 días para que la entidad emita su conformidad, ¿no? Para el caso de consultorías, eso es de 15 días. Y si hay observaciones, la entidad tiene que darle a usted un plazo de no menor de 2 hasta máximo 8 días para que subsane. Y si la subsanación es compleja o sofisticada, el plazo es de 5 a 15 días. ¿No? Si uno subsana dentro de los plazos que nos están dando, no hay penalidades, pero si no subsanamos dentro de este plazo, sí puede haber aplicación de penalidades. Si todo está correcto, la entidad debe de pagar la contraprestación pactada a favor del contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes a la conformidad. Esto está aumentado en el 168/2020, bajo responsabilidad del funcionario competente. O sea, ahora en los dos casos, en caso de conformidad y en el caso de pagos, se ha agregado esto, que ahora es bajo responsabilidad, con lo cual, si se está presentando situaciones de no pago, podemos requerir a la entidad que nos pague, ¿no?, bajo responsabilidad de los funcionarios competentes. Acá ya se ha agregado esto de manera un poco más explícita, ¿no?, para que usted pueda apercibir, ¿no? Porque muchos contratistas se quejan de que no les están pagando a tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tengamos en cuenta que la normativa establece bien claro los plazos para que la entidad emita su conformidad y para que la entidad pague. Y también señala que eso es bajo responsabilidad. O sea, si se están demorando en la conformidad, ya acá hay responsabilidad administrativa. Si se están demorando en los pagos, ya hay responsabilidad administrativa. Ahora, también les hemos dicho que cuando yo hago mi análisis de las bases, antes de presentarme al procedimiento de selección, tengo que identificar bien, ¿no?, la fuente de financiamiento con el que se está convocando el procedimiento de selección para saber si es una fuente de financiamiento confiable, si es recursos determinados o si es recursos ordinarios o recursos determinados, son buenas fuentes de financiamiento. Pero si son ingresos directamente recaudados o lo que se conoce como ingresos propios, ¿no?, esos, si es una entidad que no es buena recaudadora, como lo son los municipios, los hospitales, en algunos casos, no son buenas fuentes de financiamiento y puede haber, pues, de repente algún riesgo de que usted le pague, ¿no? También hay que ver si yo me voy a presentar a un proceso y estamos de repente a punto de entrar a un cambio de alcalde, un cambio de gobierno regional y van a cambiar de funcionarios. Entonces, ahí también pueden haber al final del periodo siempre de un mandato, de un alcalde, de un gobernador regional, puede haber también dificultades con el pago, ¿no? Por eso, sí, me dicen eso, no, sí, pero tengo problemas con los pagos. Bueno, es que muchas veces no se ha hecho bien ese análisis, ¿no?, antes de presentarse, ¿no? Entonces hay situaciones en las que es mejor no presentarse, porque ya se puede correr un riesgo de luego no poder cobrar, ¿no? Investigar qué entidad pública, a qué entidad me voy a presentar, ¿no? Hay entidades que ya se saben que son malas pagadoras, ¿no? O en todo caso, si usted tiene un contrato, por ejemplo, por 12 meses, ¿no?, y no le pagaron el primer mes, no le pagaron el segundo, no le pagaron el tercero, y usted continúa y no toma alguna acción, es muy probable que no le paguen ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, y así. Entonces, si a usted no le pagan el primero y no le pagan el segundo, inmediatamente una carta notarial de apercibimiento
para que la entidad me pague, y si no me paga, resuelvo el contrato. Entonces ya esa entidad pública no me va a deber a mí 5, 6, 7 u 8 meses, sino solamente me va a deber 2. Porque al segundo mes yo corté el contrato, resolví el contrato, y es mejor que usted resuelva un contrato a tener que acumular que le deba pues una entidad pública una deuda de 6, 7, 8 meses, ¿no? Entonces esas cosas hay que saber, conocer, estar atentos, hacer un seguimiento a sus contratos, me están pagando, no me están pagando. La entidad tiene 7 días para emitir la conformidad. ¿Me ha dado la conformidad a los 7 días o no? Si no me da la conformidad a los 7 días, carta notarial de percibimiento, ¿no? Si no me está pagando dentro de los 10 días de emitir la conformidad, carta notarial de percibimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, uno hace respetar sus derechos y vamos a evitar esta situación que ocurre, ¿no? De los no pagos, ¿no? Y también, antes de presentarme un proceso, yo tengo que indagar bien, ¿no? ¿Qué entidad pública es? ¿Qué recursos, con qué fuente de financiamiento me van a pagar? ¿No? Para minimizar los riesgos de estar en una situación de no pago, porque lamentablemente, pues, existen muchas entidades públicas que contratan y a veces se demoran en los pagos o no pagan, y hay que estar, pues, acudiendo pues a conciliaciones, arbitrajes o hasta el Poder Judicial, lo que evidentemente desgasta al proveedor, no solamente económicamente, sino en tiempo. Ok, ahora, nuestra normativa también prevé que en un contrato con una entidad pública se puedan contratar prestaciones adicionales, ¿no? Y la entidad pública, dice la norma, puede ordenar prestaciones adicionales. O sea, si usted tiene un contrato suscrito con una entidad pública, esta entidad pública le puede ordenar a usted, o sea, no es que le va a pedir ni le va a sugerir nada, sino la misma entidad le puede ordenar a usted que efectúe unas prestaciones adicionales o también reducciones del contrato hasta por un límite del 25%. O sea, repito, las prestaciones adicionales o las reducciones son obligatorias, usted tiene que cumplirlas, no las puede cuestionar, la entidad las ordena directamente. Y una prestación adicional es un aumento de prestaciones, o sea, de lo que usted tenía que hacer y del monto que estaba contratado, es un aumento. Tiene una naturaleza excepcional, o sea, no es en todos los casos, y tiene una finalidad, ¿no? Que es el fin de una prestación adicional es justamente que se cumpla también, ¿no? Los objetivos o las metas del contrato, ¿no? Cada contrato tiene una finalidad pública. Ustedes en las bases de un procedimiento de selección van a encontrar la finalidad pública de la contratación. Entonces, una prestación adicional se da con motivo para cumplir esta finalidad, ¿no? De repente surgió la necesidad de contratar 4 personas más, o una camioneta más, o una computadora más, ¿no? Porque ha habido más trabajo, o no, por la situación de la pandemia, de repente que hemos estado, ¿no? Y se requiere mayores prestaciones. La entidad pública las puede ordenar directamente, ¿no? Hasta por un tope del 25%, ¿no? El área usuaria debe sustentar esta necesidad y debe emitirse también una resolución del titular de la entidad pública o del funcionario al que se le haya delegado esta facultad. Tiene el límite del 25% del monto del contrato y requiere que el área de presupuesto asigne también el mayor crédito presupuestal para poder continuar con esa prestación adicional. Y además, el contratista debe aumentar sus garantías en el plazo de 8 días hábiles, ¿no? Si hay un aumento de prestaciones, también el contratista deberá aumentar sus garantías. El costo de estas prestaciones adicionales se determina por los documentos del contrato, o sea, el contrato, si hay precios unitarios, las bases o su oferta, por la información que pudiera haber allí, y a falta de ella, si no hay información en el contrato, ni en las bases, ni en su oferta, ¿no? Por común acuerdo entre las partes, ¿no? Entre las partes se ponen de acuerdo y ya vamos a hacer una prestación adicional con estos precios unitarios, ¿no? Eso está establecido en la norma. Entonces, estas prestaciones adicionales tienen unas formalidades. Pero también les había dicho que puede haber reducción y también la entidad pública las puede ordenar directamente hasta el 25%, ¿no? Es una disminución de prestaciones originalmente pactadas, límite del 25% del monto del contrato, y el contratista también, así como en las adicionales, su fianza o su garantía también la aumentó,
¿no? Acá también puede solicitar una disminución de las garantías proporcionalmente, ¿no? Ok, entonces ese es uno de los supuestos de una modificación del contrato cuando estamos hablando de prestaciones adicionales o de reducción de prestaciones. Otro supuesto de modificación del contrato es por ampliación de plazo, ¿no? Sabemos que todos los contratos tienen un plazo de duración, un plazo de ejecución de las prestaciones. Y estas pueden ser afectadas por diversas situaciones que no son imputables al contratista, ¿no? Y en esos casos, ¿no? El contratista puede solicitar una ampliación de plazo. Cuando ocurre los supuestos para la procedencia de una ampliación de plazo son por la aprobación de un adicional, o sea, cuando anteriormente hablamos de un adicional del 25%. Si para cumplir con estas prestaciones adicionales también afecta mi plazo, puedo solicitar una ampliación de plazo. Ese es uno de los supuestos. Cuando la entidad ordena prestaciones adicionales y estas prestaciones adicionales van a afectar mi plazo, yo puedo solicitar también que la entidad me amplíe el plazo del contrato. Otro de los supuestos de ampliación de plazo es por atrasos o paralizaciones que no sean imputables al contratista, o sea, que sean ajenas a su voluntad, que estén debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. O sea, tiene varias condiciones. Son atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista, ajenas a él, que sean comprobables y además dice, y que modifiquen el plazo contractual, porque podrían haber situaciones que son atrasos o paralizaciones, pero que no me están afectando en el plazo contractual, ¿no? Que así ocurre algún hecho fortuito, de fuerza mayor, algo, al final de cuentas, ¿no? Yo puedo cumplir con el plazo, ¿no? Pero si algunos atrasos o paralizaciones que no son imputables a mí, ¿no? Afectan mi plazo de entrega, ¿no? El plazo contractual, yo puedo solicitar una ampliación de plazo. El procedimiento para esta ampliación de plazo es el contratista solicita por escrito, ¿no? Y bien sustentado. Por ejemplo, yo en este mes creo que he visto 4 solicitudes de ampliación de plazo, ¿no? Y algunas, 2 de ellas han sido porque les han rechazado la ampliación de plazo porque no han sido bien sustentadas, no han cumplido con las formalidades, no se identificó bien el hecho generador del atraso, o se presentaron fuera de tiempo, o no se sustentó bien los hechos imputables al atraso, ¿no? Entonces, esta solicitud de ampliación de plazo tiene ciertas características que ustedes deben de conocer, ¿no? Y cumplir, porque de lo contrario la entidad pública va a declarar improcedente su solicitud de ampliación de plazo. Entonces, el contratista debe solicitar la ampliación del plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional, cuando es por adicional, o de finalizado el hecho generador del atraso. Entonces, en primer lugar, yo tengo que conocer, identificar bien cuál es el hecho generador del atraso, cuándo comenzó, cuándo finalizó y cómo este hecho generador del atraso afectó mi plazo de ejecución contractual, ¿no? Entonces, tengo varias cosas que identificar bien y tengo también que contar con el sustento correspondiente, ¿no? De repente, pues, una carta del fabricante o una noticia en los medios de comunicación respecto, pues, a un terremoto, un incendio, o de repente, pues, los problemas logísticos internacionales que están ocurriendo por el COVID-19, que está afectando mucho, pues, los embarques, ¿no? En los puertos, ¿no? Por falta de contenedores, ¿no? Entonces todo eso también se sustenta bien, se presenta adecuadamente dentro de los plazos, 7 días hábiles siguientes de culminado el hecho general del plazo, ¿no? Y la entidad debe resolver y notificar su decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes después de que sea presentado, ¿no? Si la entidad no emite pronunciamiento, no se tiene por aprobada la solicitud de ampliación de plazo. O sea, el contratista presenta dentro de los 7 días de que culminó el hecho general de atraso su solicitud de ampliación de plazo. La entidad tiene 10 días para notificar, resolver y notificar, ¿no? Y si no lo hace dentro de esos 10 días, el contratista asume que su solicitud ha sido aprobada. ¿Ok? Eso también tiene
formalidades que cumplir. La entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal y también cuando se aprueba esta ampliación de plazo, debe de haber un reconocimiento de gastos generales debidamente sustentados, ¿no? Si esta ampliación de plazo ha afectado mis gastos generales, yo le pido a la entidad, luego de que me ha aprobado mi ampliación de plazo o ha operado el silencio administrativo positivo, yo puedo pedir también el reconocimiento de mayores gastos generales debidamente acreditados. En caso de consultoría de obras, además de estos gastos generales, debe pagarse los gastos variables y el costo directo igual debidamente acreditado, además de la utilidad. Si hubiera alguna controversia, o sea, si entre la entidad pública y el contratista no se ponen de acuerdo respecto a esta ampliación de plazo, no debe someterse a conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes de la notificación de la decisión. Ok, entonces hemos hablado de prestaciones adicionales y también la normativa establece contratos complementarios, que son dos cosas diferentes que a veces algunos mezclan. Uno es prestaciones adicionales que se da en la ejecución del contrato hasta por el 25% del monto del contrato. Y otro es una contratación complementaria, que es un nuevo contrato y se da luego de finalizado el contrato y con un tope máximo de 30% del monto del contrato, ¿no? Entonces, una contratación complementaria es un nuevo contrato, se da dentro de los 3 meses posteriores de culminado el contrato, o sea, termina el contrato, máximo en los 3 meses se puede hacer una contratación complementaria, solamente es para el caso de bienes y servicios en general, por única vez, o sea, no se pueden hacer varias contrataciones complementarias, y además, esta contratación complementaria solamente debe realizarse mientras culmine el proceso de selección convocado. O sea, para hacer una contratación complementaria debe de haberse convocado el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? Y esto generalmente sucede cuando se trata de prestaciones periódicas, vaso de leche, alimentos, vigilancia, limpieza, ¿no? Que todos los meses se da la prestación, ¿no? Entonces, supongamos que está por culminar el contrato con el proveedor de vigilancia de repente, ¿no? Y se convocó el procedimiento de selección y de repente hubo una apelación. Entonces, eso va a alargar el resultado de ese proceso, ¿no? Y vence el contrato. Entonces, venció el contrato, la entidad, como ya convocó su proceso y ya venció el contrato, puede hacer un contrato complementario con este contratista, ¿no? Mientras se resuelve el recurso de apelación y se tiene al nuevo proveedor para que suscriba el nuevo contrato con la entidad pública, ¿no? A eso se refiere esta contratación complementaria, que es totalmente distinta a las prestaciones adicionales que hemos visto antes, que la entidad pública ordena directamente, se da en la ejecución del contrato y tienen un límite del 25% y tienen que deben de ser para cumplir la finalidad del contrato, ¿no? Esto de acá, al contrario, es luego de vencido ya el contrato. El límite de estas contrataciones complementarias, ya lo hemos dicho, 30%, es con el mismo contratista por los mismos bienes y servicios, o sea, acá no son cosas diferentes, se deben de preservar las mismas condiciones y esta es facultativa. En este caso, habíamos dicho que las prestaciones adicionales la entidad la ordena, ¿no? Y el contrato complementario no, el proveedor, el contratista podría negarse y dice, no, yo no quiero suscribir el contrato complementario, ¿no? En este caso, la entidad le solicita al contratista si está en condiciones de suscribir este nuevo contrato, ¿no? Se preservan las mismas condiciones al contrato original y no hay contratos complementarios en ejecución de obras, ni consultorías, ni en las contrataciones directas tampoco. Ok, entonces ya hemos visto adicionales, ¿no? Forma de pago, conformidad, y dentro de este tema de las conformidades habíamos mencionado que si hay cosas que no están bien, la entidad observa, ¿no? Le da un plazo para que subsane, pero si no subsana, hay aplicación de penalidades. Entonces, las bases del procedimiento de selección pueden contemplar hasta 2 tipos de penalidades. La penalidad por mora, que es por retraso en el cumplimiento, ¿no? del plazo ofrecido, o penalidades distintas a la demora. Son 2 tipos de penalidades. Mora, que es retraso, ¿no? en los plazos que yo he ofrecido, y otras penalidades que son distintas a las de mora. Estas penalidades tienen que estar previstas en las bases y tienen que estar previstas también en el contrato.
Ambas penalidades no pueden superar el 10%, la demora y las otras penalidades máximo puede ser cada una de ellas 10% del monto del contrato. O sea, si yo tengo un contrato de $1.000.000, a mí me pueden aplicar máximo 10% por mora y máximo 10% por otras penalidades. Entonces podría haber hasta 20% de penalidades en un contrato. Entonces, cuidado con eso. El retraso por mora habíamos mencionado que es por el retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones a su cargo y la entidad las aplica de manera automática, ¿no? Y hay una fórmula, esta es la fórmula para aplicar. Primero se calcula la penalidad diaria, que es el 0.10 por el monto vigente del contrato o del ítem que debió ejecutarse, por un factor F, que acá está cómo se determina el factor, por el plazo vigente en días, ¿no? Por el plazo de la prestación. Eso, por falta de tiempo, no lo podemos explicar más, pero hay una fórmula para calcular esta penalidad por mora. Se hace el cálculo de la penalidad diaria y esta penalidad diaria se multiplica por los días de retraso. Han habido 10 días de atraso. Primero se calcula la penalidad diaria y se multiplica por esos 10 días de atraso para determinar cuánto de penalidad se le va a aplicar al contratista y, repito, máximo hasta el 10% del monto del contrato. Las otras penalidades distintas a las de mora, ¿no? Tienen que cumplir ciertas características. Primero, deben ser objetivas, razonables y congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. O sea, no pueden ser excesivas, no pueden ser subjetivas, ¿no? Entonces, si en unas bases usted ve unas penalidades que son subjetivas o que no son razonables, usted las puede observar. Usted observa las bases del proceso. Señor, la penalidad número tal que está en la página tal no es razonable, no es objetiva, no es congruente y la observa para que sea modificada. Además, estas en las bases del procedimiento de selección, además de que están estas penalidades, ¿no? Tiene que indicarse claramente cuál es el supuesto al que se va a aplicar la penalidad, cómo se va a calcular la penalidad y cuál es el procedimiento de verificación del supuesto a penalizar, ¿no? Son tres cosas. ¿Cuál es el supuesto de aplicación de penalidad? ¿Cómo se va a calcular esa penalidad? Y cómo la entidad va a verificar, ¿no? La infracción a penalizar. Son tres cosas que tienen que haber en las bases respecto a estas otras penalidades. Igual, ¿no? Si de repente usted ve unas bases y no está el procedimiento mediante el cual se va a verificar el supuesto a penalizar, usted observa las bases, ¿no? Y supongamos que usted ya firmó un contrato, ¿no? Pero en las bases nunca estuvo este procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Existen opiniones del OCE que señala que si en las bases o en el contrato no se incluyó el procedimiento de verificación a penalizar, la entidad no puede penalizar al contratista. ¿Ok? Ahora, entonces, ya hemos hablado de las penalidades, que les hemos dicho que pueden ser máximo 10% por mora o 10% por otras penalidades, pero también existe un supuesto de resolución del contrato. Cualquiera de las partes, la entidad o el contratista, pueden resolver el contrato por dos motivos: por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Ojo, ya acá no solamente es caso fortuito o fuerza mayor, sino además que existe un caso fortuito o fuerza mayor, debe determinar que el contrato ya no se pueda continuar, porque podría ser que haya una situación de caso fortuito o fuerza mayor, pero que es momentánea y el contrato puede seguir continuando. Entonces, en ese caso, lo que se hace es una suspensión del contrato o una ampliación de plazo, ¿no? Pero si ese hecho fortuito o caso fortuito o fuerza mayor determinan que el contrato ya no se pueda continuar, entonces en ese caso procede la resolución del contrato. O por algún hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. Por ejemplo, un caso típico en este segundo caso es en este hecho de la pandemia que estamos, ¿no? Y cuando recién comenzó, que de repente los precios subieron y había que implementar protocolos sanitarios, eso ha sido un hecho fortuito, ¿no? Un hecho sobreviniente luego del contrato, ¿no? Y que ocasionan gastos al contratista que no estaban previstos inicialmente. Entonces, ¿no? Por una de estas dos situaciones, o por caso fortuito, fuerza mayor, o por un hecho sobreviviente, ¿no? Más este de acá, yo pude haber solicitado la resolución del contrato porque ya yo no puedo continuar con el contrato con estas nuevas condiciones, ¿no? Porque ya para mí es más caro, ¿no? O de repente que redujeron prestaciones y eso ya me genera a mí un perjuicio, ¿no? Ya yo no estoy
mis expectativas de ganancias con ese contrato ya van a ser negativas, entonces me pudo haber posibilitado, ¿no?, solicitar la resolución del contrato, ¿no? Esos son algunos casos que pudieron haberse resuelto. Ahora, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado del contratista de sus obligaciones contractuales, por acumulación del máximo de penalidad, o sea, si el contratista incumple sus obligaciones, es una de las situaciones, o si el contratista acumula el 10% en mora o el 10% en otras penalidades, o por paralización o reducción injustificada de la ejecución de las prestaciones previo requerimiento, ¿no? En el caso de acumulación del monto máximo de penalidades, la resolución es inmediata, y en el caso de incumplimiento injustificado o de paralización de reducciones, tiene que haber primero un requerimiento. Y en cambio, el contratista puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado del pago. Hemos dicho que deben pagarme el máximo de entre los 10 días de emitida la conformidad, o por incumplimiento injustificado de otras obligaciones, como por ejemplo que no se emita la conformidad, ¿no? Y ojo que habla de obligaciones esenciales de la entidad, o sea, no habla de cualquier obligación, sino de obligaciones esenciales, ¿no?, que tienen que ver justamente con la ejecución del contrato. Y es para poder resolver un contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales de la entidad, yo tengo que tener bien claro cuáles son estas obligaciones esenciales, ¿no?, que deben estar pues previstas en las bases del procedimiento de selección o en el mismo contrato, ¿no? O sea, cuidado con esto, porque lamentablemente pues nos encontramos entre lo que se conoce como el hecho del príncipe, donde la entidad pública, ¿no?, tiene casi siempre el mayor control de la situación, ¿no? El procedimiento de resolución de contrato por incumplimiento de alguna de las partes, se envía una primera carta notarial de apercibimiento. Si alguna de las partes incumple sus obligaciones, se envía una carta notarial requiriendo que cumpla las obligaciones, otorgándole un plazo no mayor a 5 días o 15 días en casos complejos o en el caso de obras. Y en caso de persistir el incumplimiento, o sea, yo digo, entidad pública, usted no me está pagando, ya pasaron los 10 días que dice la ley y usted no me ha pagado, le doy 5 días para que me pague, ¿no?, notarialmente, bajo causal de resolver el contrato en caso de incumplimiento. Pasan los 5 días y la entidad no me paga, al 6º día le mando una segunda carta notarial y resuelvo el contrato. Cualquier controversia relacionada a la resolución del contrato se resuelve por conciliación o por arbitraje de entre los 30 días hábiles siguientes. En los casos de acumulación de penalidad máxima o incumplimiento que no pueda ser revertido, no se requiere el apercibimiento, se puede resolver de manera inmediata, ¿no? Cuando se resuelve el contrato, la entidad ejecuta la garantía al contratista y, de ser el caso, si hubiera un mayor perjuicio a la entidad pública, le puede solicitar una indemnización por daños. En cambio, si el contratista resuelve el contrato, puede solicitar a la entidad pública una indemnización por daños, ¿no? O sea, la entidad pública, si resuelve el contrato, ejecuta la garantía de cumplimiento que usted entregó, y aparte puede solicitar una indemnización por daños. Si usted resuelve el contrato, solamente puede solicitar una indemnización por daños. Si hay prestaciones pendientes de ejecutar por una resolución del contrato, la entidad determina el precio y las condiciones, invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para ver si es que quieren hacerse cargo de esas prestaciones que quedaron sin ejecutarse. Si hay varios interesados, dentro de los 5 días, espera 5 días para que contesten los proveedores, y entre los que han aceptado, ¿no?, determina el orden según lo que quedaron en el orden de prelación en el proceso, ¿no?, y escoge pues con qué proveedor va a suscribir el contrato y perfeccionan el contrato, ¿no? Esto es en el caso de resuelven un contrato o se declara nulo un contrato y se requiere continuar con prestaciones pendientes de ejecución, ¿no? Tienen que ser con urgencia, tienen que ser prestaciones urgentes para culminar, inclusive si es que se ha sometido a conciliación o arbitraje esa resolución, porque son urgentes, no se sigue este procedimiento. El precio incluye los costos necesarios para la ejecución.
Si se presentan más de una aceptación de los proveedores, la entidad contrata con el postor que ocupó el mejor lugar en la posición, en el orden de producción en el proceso, solamente para bienes, servicios en general y obras. En comparación de precios, el OEC realiza la calificación del proveedor con el que se va a contratar. Y también existe un supuesto de nulidad del contrato. Se suscribe el contrato y este contrato puede ser declarado nulo si es que se ha suscrito contraviniendo el artículo 11, o sea, se ha suscrito el contrato estando impedido para contratar con el Estado. O sea, si usted firma el contrato, pero usted estaba impedido para contratar con el Estado, la entidad puede declarar nulo ese contrato y si usted ha ejecutado alguna prestación, ¿no? Como el contrato ha sido declarado nulo, la entidad no está obligada a reconocer las prestaciones que usted haya ejecutado. Se puede declarar también nulo un contrato si es que se determina que hay transgresión al principio de presunción de veracidad. O sea, sin el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato, usted ha presentado información inexacta o falsa, ¿no? También se declara la nulidad de un contrato si es que ha sido suscrito el contrato existiendo un recurso de apelación. O sea, se ha presentado un recurso de apelación y a pesar de que hay un recurso de apelación, usted suscribió el contrato. Entonces, ese contrato también es nulo. En las contrataciones, cuando se hace una contratación directa sin cumplir las condiciones establecidas en la ley, cuando no se ha utilizado el procedimiento previsto en la normativa, o cuando se ha pagado, recibido, ofrecido, intento pagar, o sea, cuando se incumple la cláusula anticorrupción, o cuando se ha hecho contratación sin el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? Algunas de estas 6 situaciones son las que pueden determinar la nulidad del contrato, que es distinto a la resolución del contrato. Cuando se declara la nulidad del contrato, puede acarrear responsabilidad de los funcionarios y servidores y del contratista. Y antes de que se declare nulo el contrato, se identifica, si se da una causal, una situación de nulidad del contrato, ¿no? La entidad, antes de declarar nulo el contrato, tiene que cursarle una comunicación al contratista y darle un plazo de 5 días para que se pronuncie por el vicio de nulidad. O sea, la entidad suscribió un contrato con usted y la entidad, pero encontró un vicio de nulidad, de repente información inexacta o falsa en su oferta o los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? Y la entidad dice, acá hay un vicio que determina la nulidad del contrato. La entidad no puede declarar nulo el contrato si es que antes no le envió una comunicación a usted dándole un plazo de 5 días para que usted se pronuncie respecto a esa causa de nulidad, ¿no? Y con la respuesta que usted le da a la entidad, ya la entidad decide si declara nulo el contrato y la notifica mediante una carta notarial con copia fedateada del documento que declara la nulidad. Si usted no está de acuerdo con esa nulidad del contrato, puede someter la controversia a un arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes. Las prestaciones adicionales, igual por esta nulidad del contrato, el mismo procedimiento, ¿no? La entidad determina el precio, invita a los postores que quedaron en el orden de prelación en segundo, tercer, cuarto lugar, ¿no? Para ver quién acepta hacerse cargo de esas prestaciones pendientes de ejecución, ¿no? Igual el mismo procedimiento de resolución del contrato. Las prestaciones pendientes igual, ¿no? Por urgencia, todo esto es lo mismo que vimos anteriormente. Ahora, como se dan cuenta, ya casi son las 7 de la noche y hemos hablado así de varios temas que están relacionados a la ejecución del contrato y no hemos podido tocar temas de garantías, temas de adelantos, ¿no? Hay garantías que hay que presentar para la suscripción del contrato y que pueden ser ejecutadas en caso de incumplimiento, ¿no? Las bases pueden prever la entrega de adelantos, ¿no? Que tampoco lo hemos hablado, puede haber un adelanto directo, o en el caso de obras, adelanto directo y adelanto para materiales. También pueden prever subcontrataciones que tienen un límite del 40%. También puede haber en el contrato una cesión de posición contractual, que no es ceder mi obligación de ejecutar el contrato, sino es ceder el pago, ¿no? Yo puedo decir a la entidad, señores, por favor, que los pagos salgan a nombre de un tercero, ¿no? También puede haber una ejecución de estas garantías el momento en que culmine el contrato y también lo referido a obras, ¿no? Que ya tienen mayores disposiciones en la normativa, ¿no? Muy bien, entonces con eso
ya hemos terminado esta parte de ejecución del contrato, y las recomendaciones que les damos para esta fase de ejecución del contrato es: revisen bien los documentos que les solicitan para la ejecución del contrato, porque si usted no presenta los documentos puede perder la buena pro, ¿no? O sea, cuando yo hago mi análisis de las bases, ¿no? Desde ese momento en que yo en el CA se identifica el proceso, descargué las bases y reviso las bases, reviso el contenido de los sobres y tengo que revisar también qué documentos me piden a mí para suscribir el contrato, para luego de que a mí me otorguen la buena pro, yo no esté con sorpresas, ¿no? A mí yo no sabía que para suscribir el contrato tenía que presentar esto. Entonces, yo tengo que saber, si me voy a presentar a un proceso de selección, qué documentos tengo que tener para la oferta y qué documentos me van a pedir para la suscripción del contrato. Porque de qué vale de que usted presente todo bien en la oferta, le otorguen la buena pro, pero luego para suscribir el contrato usted no tenga un documento que le estaban pidiendo porque no revisó la lista de documentos que le están pidiendo para la suscripción del contrato, ¿no? Por eso, revise detenidamente la documentación solicitada para la suscripción del contrato. Revise el capítulo 3, las características y condiciones de la prestación, ¿no? En el capítulo 3 de las bases dice el plazo de entrega, las condiciones de entrega, el color, el tipo, el tamaño, las certificaciones que tengo que presentar, si es que va a haber una póliza de seguros, si va a haber personal, si va a haber prestaciones accesorias, mantenimiento, garantía, ¿no? Servicio postventa. Tengo que revisar bien el capítulo 3 para saber cómo se va a ejecutar la prestación y que luego no hayan sorpresas, ¿no? Revisar las penalidades. Les hemos hablado que hay penalidad por mora y otras penalidades, y estas otras penalidades tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Razonables, objetivas, congruentes, proporcionales, ¿no? Que esté el supuesto a penalizar, cómo se va a calcular esa penalidad y que también esté definido, ¿no? La manera en que se va a verificar la infracción que se va a penalizar, ¿no? Si falta algo de esto, yo tengo que observar. Tiene que haber claridad para que luego en la ejecución del contrato no se presenten estas situaciones de controversias que le penalizaron y usted no sabía, ¿no? O que le resolvieron el contrato y usted no sabía por qué, ¿no? O sea, todo esto tenemos que leerlo con detenimiento. Revise la proforma del contrato que está en las bases. En las bases está la proforma del contrato para que usted sepa qué es lo que va a firmar. Revise la ley, el reglamento, las bases estándar, resoluciones y sobre todo lo que siempre les recomendamos, solicite el apoyo profesional de especialistas con experiencia, que algunos, ya lo he dicho varias veces, consideran que no es necesario, pero si usted se da cuenta de todo lo que les hemos mencionado en estos 10 seminarios que ya hemos dictado anteriormente, contratar con el Estado requiere en realidad no tener amplios conocimientos y contar con el asesoramiento adecuado, oportuno, eficiente para que podamos evitar algunas de estas situaciones que hemos visto, ¿no? Y los clientes que contratan el servicio Licita Fácil, que le damos nosotros a nuestros clientes, no cuentan con este asesoramiento, ¿no? Tanto en la fase de las acciones preparatorias, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, quienes han contratado el servicio Licita Fácil también, ¿no? Nos llaman a nosotros y solucionamos sus problemas con falta de pagos adicionales, ampliaciones, penalidades, resolución del contrato, nulidad del contrato, todo eso está incluido en este servicio que les damos a nuestros clientes por un pago fijo al mes. Como les decía, por ejemplo, en este mes he visto 4 ampliaciones de plazo y ahora estoy viendo que me ha llegado ayer una solicitud para discutir unas penalidades que le pretenden aplicar a uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, todo eso está incluido y también estamos viendo situaciones de falta de pago, ¿no? Falta de pago, retrasos, todo eso lo estamos solucionando a los clientes que han contratado este servicio de visita fácil. Los que están siguiendo nuestros seminarios pueden pedir el certificado que emitimos nosotros. Si bien es cierto, GoToWebinar les manda mañana un certificado digital de asistencia. Nosotros tenemos nuestros certificados propios. Pueden solicitar un certificado por cada webinar, por 4 horas lectivas, o pueden solicitar un certificado por la serie de los 12 webinars en capacitación en contrataciones exitosas con el Estado por 48 horas lectivas, o pueden solicitar el diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas lectivas, los que siguen la serie de los 12 webinars, más 6 webinars complementarios que vamos a dictar y desarrollan 5 casos que les vamos a enviar para que los puedan ustedes analizar y desarrollar, ¿no? La información completa la pueden descargar desde estas direcciones electrónicas. Estos son los modelos de certificados. Y invitamos a expositores y especialistas que quieran
participar en estos temas complementarios que vamos a desarrollar dentro de 2 semanas, ¿no? De repente los programamos en alguna fecha, en martes o jueves, o de repente en otro día también, ¿no? Para poder llegar a la gente que nos sigue a nosotros, que son más o menos más de 300 personas que participan entre los 2 días, en temas de contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. Nos envían un correo a webinarcomprasestatales.org si es que alguien estuviera interesado, si usted conoce a alguien que pudiera dictar algún tema interesante como arbitraje, junta de resolución de disputas, no sé, alguno de los temas que ustedes quieran que profundicemos, ¿no? Los equipos que nos trajimos de la India, ya nos están quedando pocos equipos, cámaras y estos teléfonos con altavoz que son para conferencias de hasta 12 personas, ¿no? Entre 6 y 12 personas se utilizan estos teléfonos con altavoz para comunicarse y participar en conferencias. Los documentos que les estamos dejando el día de hoy, el extracto del reglamento respecto a la ejecución contractual. Les estamos dejando unas diapositivas del abogado Roy Álvarez Chuquillanqui, que trabajó en el OCE y ya no está en el OCE, sobre nulidad y resolución del contrato. Les estamos dejando algunas opiniones del OCE relacionadas a resolución del contrato y nulidad del contrato también para que las puedan revisar. Y la presentación del servicio Licita Fácil del que le hemos hablado, y también la presentación del programa de capacitación de 48 horas o del diploma de 120 horas para aquellos que estuvieran interesados, ¿no? Esa información la pueden descargar ustedes en el panel de control donde dice documentos 5 de 5. Mis datos de contacto finalmente, la página web de Compras Estatales, la página web de Licita Fácil, la página donde se publican todos nuestros seminarios, licitafacil.pe/webinar, mi correo personal, el correo de denuncias, si es que alguien tiene alguna información que brindarnos respecto a irregularidades en alguna contratación, el canal de Facebook, el de YouTube, SlideShare. Ya estamos publicando en YouTube los videos de estos seminarios. Me parece que ya estamos en el 4.º video que se ha subido. Vamos a terminar en esta semana de subir ya hasta el día de hoy. Posiblemente ya esté listo. Todos los 10 temas por lo menos van a estar listos en esta semana. En SlideShare también están las diapositivas de los webinars que estamos dictando ahora. Más bien, acá se acabó el tiempo, lamentablemente, mis estimados amigos. Los que no le he podido contestar su pregunta, por favor, me la envían a mi correo y yo contesto todos mis correos dentro de las 48 horas como máximo. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Nos vemos en otra oportunidad.